¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar acá. Fuimos invitados por DPI para hablar sobre cine y derecho. En particular, la invitación tenía que ver con el estado actual del cine argentino y esta relación tan particular que existe entre el derecho y el cine. Esto es, el Estado interviniendo en la economía, el Estado interviniendo en materia cinematográfica, una relación a veces peligrosa, pero entendemos que algunos al menos entendemos que es necesaria en nuestros países para la propia existencia del cine. Cuando nos dijeron de participar, me dijeron a mí, me pareció muy interesante porque usualmente nos pasa a los abogados, yo soy abogado, es que tendemos a hablar en un idioma un poco complicado, un poco para iniciados, algo que solo algunos supuestamente entendemos, y el derecho en general, pero más cuando hablamos de derecho público, de derecho administrativo, que es a lo que se dedica a derecho público integral, tenemos que tomar conciencia que el derecho tiene que ver con nuestra manera de comportarnos en sociedad, nuestras posibilidades de actuación y nuestros límites, nuestra manera de ejercer nuestros derechos justamente, con lo cual es importante correr este velo, este halo que tiene que ver con algo inasible que solo algunos pocos pueden comprender, porque de eso depende lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y en el caso del cine, por ejemplo, tiene que ver, con lo que podemos y no podemos ver, el acceso que tenemos o no a bienes culturales, y también, por supuesto, a dónde van alguna parte de los dineros que pagamos todos los días en impuestos. Con lo cual, efectivamente, esto de cine y derecho efectivamente tiene una relación muy importante, y también tiene una relación muy importante con nuestra vida cotidiana, con nuestros intereses, con nuestros derechos y también con nuestros dineros. Por eso es que el tema resulta muy interesante, y la idea que tenemos hoy es la de no quedarnos en un marco puramente jurídico. Es más, vamos a tratar de evitar cualquier referencia demasiado técnica, y por eso es que el panel o quienes hoy estamos acá venimos de lugares muy distintos. El doctor Sergio Napoli es abogado, es especialista en derecho público, tiene muchos y muy buenos artículos referidos a fomento del cine, o sea que tiene un conocimiento técnico específico sobre la intervención del Estado en materia cinematográfica. Leonardo Despósito es profesor y crítico de cine, escribe en la revista Noticias, es redactor de la revista El Amante, escribe en el diario Buenos Aires Económico, y paro de citar medios porque si no, no tenemos más tiempo para hablar de otros temas. Acá está Santiago Palavecino. Santiago Palavecino es un director, guionista, productor, tiene 3 grandes películas, eso, lo de grandes me hago cargo, que 2 están estrenadas y una está por estrenarse. Estamos hablando de Otra Vuelta a la Vida Nueva. Algunas chicas pasó por el Festival de Venecia, recientemente por el Bafisi, o sea que cuando vean Algunas Chicas, que se estrene próximamente en los cines, vayan a verla y me van a agradecer. Entonces, un poco la idea es justamente ver esta relación entre el cine y el derecho, entre el Estado y el cine, pensar cómo es esta relación y cómo esto incide para bien o para mal en el cine argentino que tenemos actualmente. Nosotros vemos que efectivamente cada año se producen más películas, hay un crecimiento de lo audiovisual en la Argentina que algunos entendemos que efectivamente es algo positivo, que por otra parte no siempre están acompañados por el público, y esto puede tener que ver o no con una buena o deficiente actuación del Estado, y tenemos esta tensión permanente en el mundo del cine, que ya de por sí es bastante inasible y que tiene un perfil multiforme que a veces nos confunde y que hace que permita distintos acercamientos, porque el cine efectivamente es una industria
pero también es cultura, tiene que ver con el entretenimiento, pero también tiene que ver con los negocios, tiene que ver con intereses estatales preponderantes que tienen que ver con la cultura, con la educación. Entonces tenemos efectivamente un Frankenstein un poco inasible, con múltiples perfiles que, de acuerdo al acento que pongamos, va a tener distintas miradas. La duda que a uno le queda es si este Frankenstein efectivamente, cuando se encuentre con una niñita a la vera de un espejo de agua, si la va a arrojar al agua para que perezca ahogada o la va a ayudar y la va a tratar con cariño. Esto es, cómo es efectivamente en los hechos la relación del Estado con el cine, permite distintas miradas, y un poquito esa es la idea de lo que vamos a tratar hoy. Nuestra intención, porque me parece que esto es algo que nos interesa a todos, nos interesa desde las películas que queremos, podemos o nos dejan ver, hasta la manera en que controlamos cómo se gasta lo que pagamos en impuestos. La idea, insisto, tiene que ver con darle la palabra un poco a los tres panelistas y después quedar abierto al debate, a la discusión y a lo que quieran participar. Si no les parece mal, para encarar primero el aspecto un poquito más técnico, más allá que le pedimos en lo posible que sea comprensible, vamos a empezar con el doctor Sergio Napoli. El doctor, como les dije, es abogado, especialista en Derecho Público, que una pequeñísima mirada que nos permita comprender cómo es este mundo del cine y la regulación del derecho nos dará ahora. Sergio. Bueno. Gracias ante todo por la invitación a la gente de DPI, y bueno, me toca la parte quizás más aburrida, ustedes sabrán comprender. Vamos a tratar de pensarlo de una forma sencilla y de tratar de marcar un poco cuál creemos que es el rol del Estado en la actividad cinematográfica, y tratar de pensar cómo puede el Estado intervenir en la cinematografía, un poco como Fernando lo señalaba antes. A la hora de hablar de cine, de actividad cinematográfica, podemos pensar en el Estado interviniendo. Y el Estado interviene en la economía básicamente de tres formas. Una es el poder de policía, otra es el servicio público y otra es el fomento. A mí me gusta hablar del fomento porque quizás es la forma más amigable que tiene el Estado de intervenir en la economía. Lo que hace el Estado cuando decide intervenir de manera de fomento en la actividad cinematográfica es tomar una actividad en la que ve que hay un interés público y de esta actividad ofrecer algún tipo de ayuda o asistencia. Es decir, el Estado no se mete ordenando en esta actividad, disponiendo medidas coercitivas, ni tampoco toma la actividad para sí. Lo que ve es que hay una actividad que tiene un valor cultural o un valor en algún sentido y decide brindarle ayuda a quienes realizan esa actividad, que pueden o no ayudarla. Por eso digo que es la forma más amigable que tiene el Estado de intervenir. Ahora, lo que creo para pensar cuál es el rol del Estado es que tenemos que pensar por qué el Estado decide ayudar a la actividad cinematográfica, por qué nosotros como contribuyentes colaboramos para que el Estado ayude a una determinada actividad. Y en este sentido me parece importante pensar que cuando el Estado ve la actividad cinematográfica, lo que hace es ver en esta actividad un valor cultural. Y este valor cultural viene dado de distintos aspectos. Primero, porque entiende que es una forma de expresión artística, y esto sí creo que es muy importante y no hay que perderlo de vista. Pero también hay otra faceta que creo que es importante a la hora de pensar el rol del Estado en esta actividad. El Estado decide ayudar a esta actividad porque entiende que esta actividad colabora con el bien común y formula de alguna manera una posibilidad de goce de todos nosotros como ciudadanos. Es decir, esta obra cultural, este bien cultural tiene dos valores. Uno es una forma de expresión del artista, pero por otro lado también nos permite a nosotros como ciudadanos gozar de un bien que tiene un valor cultural. Y en definitiva el Estado, cuando está fomentando el cine, lo que está tratando es de contribuir a la formación del acervo cultural de una nación, porque el cine forma parte de eso. Digo, la identidad nacional tiene que ver, entre otros muchos aspectos, con todo lo artístico, digo, la literatura, la música, y el cine también es una de esas formas. Y creo yo que a la hora de pensar cómo el Estado interviene en la actividad cinematográfica, esto es algo que no tenemos que perder de vista. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando el Estado ayuda a una actividad, tiene que mirar
dos aspectos. Uno, la posibilidad de que los artistas puedan expresarse, pero por otro lado no perder de vista que estos fondos públicos, en definitiva, también lo que hacen es colaborar con el resto de la sociedad. Y acá me parece que es uno de los puntos que yo quiero largar como disparador para que discutamos un poco. Nosotros sabemos que el Estado fomenta la actividad cinematográfica y que da un apoyo muy importante a esta actividad cinematográfica. La posibilidad de creación viene dada. Ahora, esa ayuda estatal termina de cumplir la segunda finalidad, y un poco Fernando creo que lo estaba marcando, es decir, hace que la gente se encuentre con esas películas, que el Estado, cuando está fomentando una actividad, pueda por un lado permitir la expresión, pero por otro lado que lleguen estas películas al público. Y ahí es quizás donde tenemos que pensar cuáles son las estrategias que el Estado debe tratar de ubicar para poder justamente lograr que esas películas que fomentan y que tienen un valor artístico reconocido, digo, las películas nacionales están en todos los festivales, recién hablábamos de la cantidad de películas argentinas que van a ir a Cannes, Santiago estuvo en Venecia, digo, festivales de primer nivel, esas películas tienen un valor, el Estado hace una inversión y después muchas veces vemos que esas películas no tienen el público que verdaderamente merecerían y que también es acorde con la inversión estatal. Entonces, estamos hablando de fondos públicos y uno lo que tiene que tratar de pensar es si el Estado tiene una estrategia completa. Digo, hay que favorecer la creación artística, y esto es uno de los puntos importantes. Y el otro punto importante, que me parece que es el que deberíamos en algún punto pensar o tratar de buscar vías alternativas, porque entiendo yo que ese es el que hoy está fallando, es cómo hacemos que las películas lleguen a ese público que tiene un derecho a gozar de ellas. Y ese es verdaderamente uno de los problemas centrales. Yo digo, y para no acaparar la palabra y escuchar al resto, otro disparador que a mí me plantea el rol del Estado en la actividad cinematográfica tiene que ver justamente con las características de la propia actividad. Sabemos que la actividad cinematográfica, salvo en países como podría ser Estados Unidos o la India, no puede existir como industria sin un apoyo estatal. Ahora, esto que es una realidad que no podemos negar, más allá de que no significa que si el Estado no ayuda no pueda existir cine, probablemente todo país pueda tener sin intervención estatal algunas pocas películas vinculadas o con lo televisivo, con proyectos muy independientes, pero no podría haber algo parecido en la industria. Digo, esta necesidad que se genera trae un problema desde el punto de vista de la relación artista-Estado. Es decir, si el Estado es indispensable para que una película pueda hacerse, ¿cómo puede, ya no el Estado, sino un gobierno determinado, influir sobre los contenidos de las películas? Y ese me parece que es otro punto que tenemos que pensar, porque la idea del fomento debe colaborar, por sobre todo, a la diversidad, a la posibilidad de escuchar pluralidad de voces. Creo yo que estos son los puntos fundamentales en materia de fomento y en materia de rol del Estado. Lograr cumplir los objetivos, por un lado que las películas sean una forma de expresión y que esas películas se vean, y por otro lado lograr que haya diversidad en esa producción, que haya pluralidad de voces. ¿Cómo se logra esto? Si esto se logra o no se logra, yo creo que no soy ya el indicado para decirlo, sino que son quienes ven esto desde otro lugar que pueden decirme si estamos cerca o no. Gracias, Sergio. Escuchamos a Sergio Napoli, ahora nos gustaría, Leo, si te parece, Leonardo Espósito, es crítico de cine, también tiene algunas notas muy interesantes sobre apoyo estatal al cine, sobre el sistema de fomento y bueno, un poco lo que pensás sobre este tema. Bueno, primero, otra vez, buenas tardes a todos, gracias por estar y gracias por venir, gracias a EPI por invitarnos. Dos cosas. Primero voy a cerrar un mito. El mito de que en los Estados Unidos no se subsidia el cine es una mentira absoluta, total. Lo que no hay es un instituto de cine que pone dinero en la producción local. Pero hay dos cosas. Uno, las ciudades y los estados de los Estados Unidos tienen exenciones impositivas. Entonces, con eso lo que hacen es bajar el costo de la producción. La producción es tan cara, hacer una película es tan cara que una exención impositiva, por ejemplo, solo en impuestos locales representa mucho dinero para la producción, para el productor, muchísimo dinero, ahorra mucho. Eso es un subsidio indirecto. También hay
lo que se llama Film Commission, que en la Argentina hay algunas, que son oficinas del Estado, en cada estado, en las ciudades, que le dicen a los productores de cine, Hollywood, vengan a Nueva Orleans a filmar, y todo lo que son permisos para filmar en las calles, conseguir extras, todo lo que es el tramiterío para filmar, te lo damos gratis, ¿no? Contarle que generes puestos de trabajo. Con esto, lo que quiero decir es que no es el subsidio al cine. El cine es una industria tan cara que requiere tanta tecnología y es de tanto riesgo, porque uno nunca sabe si una película va a funcionar, jamás. No hay proyecto seguro, o sea, la próxima película de la Guerra de las Galaxias puede fracasar, no hay forma de saber si va a funcionar o no, y cuesta cada vez más dinero. Eso requiere siempre algún apoyo del Estado. Leo, perdóname, otro tema en el cual se ve la intervención del Estado es, por ejemplo, cuando el Departamento de Estado decide o no firmar un tratado de libre comercio con otro país, dependiendo de la política cinematográfica de ese país. Y eso es más intervención que eso, como pasó entre Corea del Sur y Estados Unidos de Norteamérica. En Corea del Sur hay una política muy estricta para generar un mercado local, que es lo que no tenemos en la Argentina, y tienen una cuota muy estricta para lo que son las películas no coreanas. Y los Estados Unidos los presionó a través de otros medios, de otras necesidades de comercio entre los dos países, de comercio bilateral, para que subiera esa cuota de películas. A los chinos les hace lo mismo, que estrenan 35 películas americanas y nada más. O sea que efectivamente todos los estados tratan de apoyar la cinematografía, porque además hay algo que no hay que perder en cuenta, más allá de lo que es la identidad de un país y la generación de la propia imagen. Vivimos desde el siglo XX, vivimos en un estado en el cual la imagen y el sonido, gracias al cine y luego a la televisión, cristalizan ideas y difunden ideas de una manera, con una efectividad y una inmediatez que no sucede con ninguna de las otras artes. Y por eso, por ejemplo, cuando triunfa la Revolución Rusa, una de las primeras cosas que dice Lenin es: el de todas las artes, la que más nos interesa es el cine, y llevaban trenes y filmaban gente, y difundían eso en un país, en la Rusia revolucionaria, que tenía un 95% de analfabetismo, o sea, todos los países apoyan su cine. Es imprescindible que lo apoyen para que exista un cine nacional. Y para que ese cine nacional además se pueda difundir por el mundo. El problema puntual de la Argentina, es que nosotros en la Argentina se subsidia y se apoya la producción. Y mucho. El año pasado hubo más de 100 películas, creo que 120 películas argentinas estrenadas en salas. Y yo estoy seguro que ni el más cinéfilo de ustedes conoce la mitad de los títulos que se estrenaron. A lo sumo 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque se estrenaban en salas chicas, muy poco tiempo, no se respetaban las cuotas de pantalla. En la Argentina está regulado que las películas argentinas se mantengan un cierto tiempo en pantalla. Y eso es producto de una trampa que tiene la ley de cine. Yo ahora quiero que Santiago cuente cómo es que la ley de cine ayuda a hacer películas. Perdón. Desde el año 95 nosotros tenemos una ley. La ley de fomento cinematográfico. Cada entrada de cine que ustedes pagan, el 10% va a lo que se llama Fondo de Fomento Cinematográfico. Ese fondo es el que financia con subsidios y con créditos, en general, las películas a través de una serie de concursos, etc. Es cierto que muchas veces que con cada gobierno del 95 ha habido siempre la idea de que, bueno, si toca esta temática que es sensible para el gobierno, es más fácil o menos fácil, y hay siempre algo sospechoso, pero nunca supera una cierta media y pasa en todos los países. No es tanto el problema en la Argentina. El problema es, se producen las películas, pero recuerden, de todas las entradas de cine se saca el 10%. Entonces, ¿qué le conviene al Instituto de Cine? ¿Que se estrene en 300 salas Spider-Man o que se estrene una película argentina en 20 salas? No, le conviene a Spider-Man porque va a ser 500.000 de espectadores en una semana. De ese 500.000 de espectadores, el 10% de las entradas va al fondo de fomento y se producen las películas. Si la película argentina no se ve, de todas maneras va a obtener un subsidio. Entonces,
la industria se mueve, pero los productos de esa industria no generan absolutamente nada. Entonces, la parte inversión que implica la ayuda al cine desaparece, pero no hay inversión. Se mantiene una industria funcionando de manera artificial. En el momento, y no se crea público para el cine argentino. Solo se va a ver las películas de 2 o 3 actores, solo se van a ver 2 o 3 películas argentinas al año y nada más. Y no se crea público para todo el resto de la industria, porque no aparecen en las pantallas, simplemente las películas, o aparecen muy perdidas, bloqueadas por lo otro. Entonces hay una falta de política, lo que es distribución y exhibición, que es lo que el Estado debería. Cuando los estados apoyan el cine, apoyan las 3 patas: la producción, la distribución, que es cómo llegan las películas a los cines, y la exhibición, que es cómo los cines muestran las películas, con equipos, etcétera. Bueno, hay que invertir en los cines para que las salas se mantengan. La Argentina tiene 1000 pantallas, más o menos. No todas están en posibilidad de mostrar todas las películas. Y la única política que ahora tiene el Instituto de Cine es generar algunas pequeñas salas, los espacios Inca, para eso, para mostrar las películas que no aparecen en el circuito comercial. El problema es integrarlo, y en eso creo que hay una asignatura pendiente muy grande. Bueno, gracias Leonardo Despósito, lo acabamos de escuchar. Y por ahí el que más sufre o no todo el sistema, Santiago Palavecino, para quienes se incorporan más recientemente, es guionista, es productor, es director, 2 películas ya estrenadas comercialmente, una pendiente todavía de estreno, Algunas chicas, está muy buena, tenga presente para cuando se estrene. Santiago. Hola, buenas tardes a todos, gracias a los amigos que me invitaron a esta mesa, donde no sé si mi presencia es estrictamente pertinente. Cuando leí el tema dije, ¿por qué? Pero recién, bueno, y gracias a OPI, por supuesto. El tema es muy complejo, los 3 amigos que me han precedido lo plantean de manera tan clara que en realidad sería difícil hacerle justicia. Lo que se me ocurre que puede completar lo que ellos han dicho es hacer la porción de autocrítica que me puede tocar a mí, digamos, en el colapso que acaban de describir ellos, por lo menos la red de contradicciones que acaban de... Yo pertenezco a una generación de cineastas para la cual la ley de cine será un hecho, una conquista, digamos. Y por otra parte, a esa generación de cineastas que le tocó coincidir con un periodo de la geopolítica y no sé qué más, y también de la emergencia de algunos talentos excepcionales, como Lucrecia Martel, Pablo Trapero, que nos hicieron creer que el cine argentino quizás era más importante de lo que era, digamos. Y me parece que a partir de ahí, y voy a generalizar, voy a hacer una división brutal, se generaron 2 malentendidos. Por un lado, la ley de cine, digamos, que para mí es un instrumento noble, en sí mismo, por lo menos puede tener usos nobles. Quiero decir, sin esa ley, alguien de mi origen social, digamos, no podría ser cineasta. Bueno, esa sería una razón para dominar de la ley, de todas maneras, pero digamos, yo no podría haber filmado, yo no tengo dinero en el banco para solventar mis películas. Después la lucha con la burocracia del Estado no necesito explicárselas, digamos, es como cualquier institución estatal. Pero por supuesto existen abusos terribles, como películas que se hacen solo para cobrar el subsidio, y hay una red de productores dedicados a estrenar películas fantasmas solo para cobrar, dado que la ley garantiza que eso se cobre. Lo que conduce a la cifra absurda de siempre, y que todo el mundo se desinterese de las verdaderas condiciones de exhibición de las películas, son pésimas, pero pésimas en todo orden, no solo porque es difícil estrenar y distribuir, sino que uno va a la sala y se ve mal, se oye mal, es como, en fin. Y por otra parte también creo que los cineastas tenemos que hacer un mea culpa también. Creo que muchos de nosotros estamos como enfermos de importancia, digamos, y que creemos tener un lugar en la cinematografía mundial que no tenemos de ninguna manera.
Y por una especie de arrogancia creemos que algo del reconocimiento estatal del público nos corresponde por derecho y no trabajamos para eso. Entonces, en este sentido, la forma que se me ocurre de reunir todas las inquietudes planteadas acá es que cada uno de nosotros también se pregunte ¿por qué hace lo que hace? Es decir, ¿qué razón tengo yo para hacer cine y para solicitarle al Estado mi ayuda y para... después de muchas vueltas, digamos, y de gracias a mi trabajo, tener una experiencia del mundo que me permitió hacerme estas preguntas, entendí que, por ejemplo, para mí una razón para hacer cine era que algunas de las cosas que me preocupaban en la vida, digamos, solo lograba interrogarlas con ese lenguaje. No, yo estudié música, estudié literatura, como Leo también, somos ambos egresados de filosofía y letras, y creo que el hecho de que vengamos de lugares no estrictamente cinematográficos también tiene que ver con lo que quiero plantear, porque me parece que esa contradicción hace que el cine argentino esté completamente despegado. ¿Por qué está despegado de la gente? Porque está despegado de la vida. Digamos, los cineastas preocupados por un prestigio que no se sabe cuál es y no se sabe a dónde conduce, no se sabe para qué sirve, que es completamente efímero, banal. Y el Estado haciendo negocios, digamos, cuando aparecen películas que podrían posibilitar el encuentro entre la práctica de un arte, porque a alguien le gusta hacer películas, y el ejercicio de usar una ley como instrumento para que esas películas sean posibles, es muy raro, es muy excepcional. Y entonces no es casual, por ejemplo, yo he tenido la suerte, por ejemplo, que las 3 personas que me acompañan han escrito textos muy lindos sobre cosas que yo filmé. Pero cuando digo lindos no me refiero a que fueran elogiosos o no. A veces una crítica elogiosa escrita con desidia, por compromiso, puede ser más insultante que una crítica, o tan insultante como una crítica más de leche. Generalmente es la desidia lo que te puede molestar, porque no hay intercambio, que ese es el gran ausente. Lo que yo sentí generalmente porque también es otra parte del intercambio, el diálogo entre críticos y cineastas, que no entiendo por qué no sucede más seguido. Lo que sentí es que todos en ese momento, con el cine como medio, como lugar de encuentro, estábamos discutiendo sobre la vida, estábamos discutiendo sobre el país. Entonces, Estado, en ese sentido, para mí engloba eso, digamos, es un poco... eso, pensar por qué cada uno de nosotros hace lo que hace. Y es lo que puedo decir más allá de los tecnicismos, porque la verdad es que los problemas han sido descritos con absoluta precisión por ellos, y yo no puedo sino confirmarlos. El estado de la exhibición en Argentina es desastroso. Nadie va a ver películas argentinas, pero yo entiendo por qué también. ¿Por qué ir a verlas? O sea, además se ven mal. Los cineastas no nos preocupamos en explicar nuestro trabajo, digamos, no sé, creemos que somos iluminados, que merecemos el reconocimiento. Digamos, yo no creo ni los Médicos Sin Fronteras merecen el reconocimiento. La gente hace lo que hace por las razones que puede. Entonces, bueno, me parece que hay una serie de malentendidos de los que cineastas no somos solo seres sufrientes, somos bastante responsables. Bueno, Santiago, muchas gracias. Voy a poner una mínima cuota de optimismo, digo, porque por ahí hemos marcado unas cuantas críticas, y esto me parece que tiene que ver con lo que decíamos al principio. Es las distintas miradas o las distintas posibilidades de encarar el fenómeno del cine. Hay aspectos que para mí son muy rescatables, y es que efectivamente hay muchas muy buenas películas argentinas, y esto lo digo yo, y en esto, si hay, es porque algo bien se hace. También hay mucho que se hace mal, y me parece que justamente lo que desde acá planteamos es la necesidad de no entrar en esta discusión que a veces se plantea, de decir
como hay mucho que se hace mal, como hay mucho que se apoya mal, como hay muchos que se llenan los bolsillos indebidamente, lo que hay que hacer es no apoyar al cine. Y me parece que eso es entrar en una discusión que es impropia, y es impropia porque obviamente ahí hay una discusión ideológica, pero es una discusión ideológica que está zanjada en la propia Constitución Nacional. En la Constitución Nacional está previsto específicamente que el Estado debe apoyar a la cultura y específicamente está protegido lo que tiene que ver con lo audiovisual como patrimonio inmaterial, como cuestión cultural que hace a todos los argentinos. Con lo me parece que lo que no deberíamos caer es en esta discusión de, por ejemplo, ¿por qué se gasta plata en cine y no se hacen mejores autopistas? Se deben hacer las dos cosas y se debe hacer bien. Y me parece que eso es marcar la discusión en otro nivel. Esto es, ¿está bien que se apoye a la producción? Claro que está bien. Lo que no puede ser es apoyarse solo a la producción y después dejar que las películas no se distribuyan mal, se vean peor y no las vea nadie. Ahí hay algo que está fallando y me parece que esa es otra discusión y que en general plantearlo en términos más acotados es parte del problema o es parte de la razón por la cual no encontramos respuesta del problema. Perdón, un poco cerrando esta idea, creo que en lo que estamos coincidiendo todos es en la importancia de la asistencia estatal para la actividad, y lo que todos estamos viendo de distintos lugares es ese problema de que la ayuda no cumple el verdadero objetivo. Si se hacen películas solo para hacer películas y para hacer un negocio, es que no es que está mal ayudar al cine, sino que se está ayudando a la gente equivocada. Por otro lado, si las salas son salas donde no se escucha, donde no se ve, tener un espacio para eso es ahuyentar al público, y otra vez la finalidad que tiene todo este apoyo se está perdiendo. Y en definitiva, y que creo que esto es lo importante, y no para decir que hay que reducir los apoyos, pero sí para pensar cómo lo estamos haciendo, es que todo esto se hace con dineros públicos. Entonces lo que exige es una mayor inteligencia a la hora de utilizar esos dineros, justamente para quienes hacen lo que quieren y lo hacen con buena calidad, puedan encontrar ese público que yo estoy convencido que está, solamente que es un público que está perdido en el medio de semanas como la que tuvimos hace 15 días, donde se estrenaron 7 películas argentinas simultáneamente. Digo, sabemos que el cine argentino no es un género, pero al mismo tiempo sabemos que muchas veces comparte público. Entonces, un estreno de 7 películas argentinas simultáneas lo que está haciendo es matar la posibilidad de que esas películas lleguen al público que tienen que llegar. Que no digo que tiene que ser 1 millón para cada una, pero me parece que esa es la inteligencia que uno exige al Estado cuando está pensando cómo utiliza los fondos públicos, y me parece que Santiago crudamente lo estaba marcando. Hay una cuestión ahí que me parece que tiene que ver más directamente con el derecho, que es una de las partes de todo esto no está legislada. Cuando se pensó la ley de cine, cuando uno la ley se puede ver, no me acuerdo el número, es la 24.090. 17741. 17741, ahí está. La pueden ver, la pueden leer, no es nada compleja de leer, si les interesa. Está en internet, se ve más fácil. Van a ver que hay mucho detalle respecto de cómo se maneja el tema subsidio. Muchísimo. Cómo se maneja, cuál es el costo, cuál es el tope de subsidio, etcétera, etcétera. Y que existe y está en la ley, por ejemplo, que el Estado debe proveer créditos y subsidios para las salas, o para ayudar a la distribución, o para ayudar a la distribución internacional, pero en ningún lado está detallado cómo, cosa que sí pasa con los subsidios. Y hay exactamente, hay dos cosas. La primera, que hay que pensar de dónde vienen esos fondos. Repito, son dineros públicos, obviamente, porque son impuestos. Ahora, no es un dinero que viene no es que cuando ustedes van a comprar el pan, el kilo de pan que compran va a la producción cinematográfica. No es un dinero que le falta a los hospitales, es un dinero que se produce dentro de las salas cinematográficas, o sea, es del boleto cinematográfico. Y eso creo que es una de las buenas cosas que tiene la ley, porque estamos discutiendo sobre un dinero que produce la propia industria. Con lo cual, ahí como que
esterilizamos la discusión sobre no hay hospitales, no hay autopistas, pero hay películas. Bueno, viene de las películas. Si la gente va al cine va a ver películas, si no va, no va a ver. Punto. Pero hay una cosa que sí requeriría ser pensada para la ley, y requeriría ser pensada, acá sí, por quienes redactan las leyes y los cineastas, que es cuál es la verdadera dimensión del cine argentino. Que eso no lo sabemos. O sea, ¿cuántas películas realmente se pueden hacer en la Argentina? Yo les voy a dar una cifra media. En Francia, el año pasado, se estrenaron alrededor de 230 películas francesas. En un país que tiene el doble de mercado del nuestro. Y solo 15 recuperaron la inversión en sala. O sea, de las 230, 15 películas recuperaron el costo. Por supuesto, esas películas se ven. Existe hoy la posibilidad de que gran parte de ese cine, al abrirse el espectro digital, el espectro digital de la televisión internacionalmente, se venden en los mercados de cine para la televisión, y eso ha encontrado una nueva ventana, se llaman ventana para las películas que no son de gran presupuesto y que requieren sí o sí una pantalla grande, anteojitos 3D, etcétera. Pero solamente de 230, 15, y nosotros produjimos más de 100 en un mercado que es, en cantidad de gente total, la mitad en cantidad de habitantes, pero que en cantidad de gente que va al cine es mucho menos. En la Argentina el espectador promedio ve 1,5 películas por año. En Francia ve 3, o sea que es el triple. No, el doble. O sea, hay algo que todavía no se dio una discusión, que es tanto legal, tanto económica como estética, porque es qué películas se hacen, que es cuál es el tamaño del mercado, cuál es el tamaño del cine argentino. Como se ha puesto a rodar la máquina para que la industria funcione, lo cual es loable, se producen por producir. En parte también hay como el caso de el que produce para cobrar subsidio, pero en general se produce para que la máquina funcione, pero es una máquina que funciona en falso. Y yo creo que esa es una discusión que todavía no se dio. ¿Cuál es el tamaño? Siempre hay una gran, esto míticamente, en la Argentina es, los grandes productores de películas dicen, hagamos 5 películas muy caras para gran público. Y después están los independientes y dicen, no, apoyemos todas las películas chicas, que son las que van a los festivales y hacen que el cine argentino se vea. Ninguna de las dos es correcta. Básicamente porque, una película que salga 20 millones de pesos puede ser un fracaso absoluto y con eso arrastrar toda la industria. Y 2, porque 50 películas chicas pueden fracasar en todos los festivales y que en los festivales digan el cine argentino es horrible y no aparezca ninguna más. O sea, no hay forma de, no es predecible el éxito ni estético ni comercial del cine. Yo creo que esa es una discusión que falta. Yo no sé qué pensás vos, Santiago. Pienso exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es un problema cultural que no creo que sea. Espero que lo resuelvan las futuras generaciones, pero la verdad es que tampoco soy muy optimista, porque así como el peligro de los negocios sucios, digamos, es una amenaza, también la coartada del pseudoprestigio es otra. Yo empecé mis estudios en la FUC, pero la verdad no me pasé a filosofía. Muchos años después terminé como docente en la FUC, es la Universidad del Cine, la escuela tal vez más importante de la Argentina y cuna de muy buena parte de eso que alguna vez se llamó el nuevo cine argentino. Mis alumnos ya a esa altura, la FUC, por ejemplo, tenía, lo cual es muy excepcional, 2 cortos ganadores en Cannes como escuela de cine, lo cual produjo, por ejemplo, una aluvión de extranjeros que venían a estudiar con nosotros. Me acuerdo que yo daba clase con Matías Piñero, además damos dirección 3, que es la materia, todo lo que voy a decir yo sé que le va a sonar un poco ridículo, pero créanme que es verdad, digamos, después de 3 años de estudio les dan el título de director de cine. Y
bueno, damos dirección de tercer año y generalmente los cortos de ese tercer año, digamos, son los que pasan a la escuela elige para ver si van a Cannes. Los pibes que no eran seleccionados para Cannes lo vivían como una frustración, digo, hace 2 años atrás en el secundario. Entonces, digamos, esa especie de lógica que Leo explicaba muy cristalinamente, digamos, de divisoria entre la superstición del negocio y la superstición de un prestigio, no puede producir nada bueno nunca. Digo, si alguien tiene la desgracia de ver mis películas, verá que no son películas comerciales, digamos. En todo caso, sí, yo debiera estar contento de algo de esas películas, es que son películas que hice con placer y que, digamos, que nunca tuvieron ninguna especulación de sobre todo la última, y que paradójicamente fue la que tuvo un camino un poco más auspicioso. Entonces no es que crea que todas las películas tienen que ser como las de Campanella, de ella me gusta la película de Campanella, pero quiero decir, tampoco creo que no deba existir un cine popular. Lo que pasa es que acá hay una especie de división, insisto, entre una legión de autores. ¿Cuántos escritores hay en el siglo XX en el mundo? ¿Puede haber tantos autores, tantos cineastas buenos en Argentina, no autores? No me da la impresión, francamente. Entonces, tanta pretensión autoral, digamos, en un país cuya industria además no hace sino generar fracasos estrepitosos, no veo cómo se puede solucionar esa brecha entre gente que filma un plano para Locarno, un plano para Cannes y después se termina estrenando Mar del Plata, inevitablemente, claro, como debería suceder. Veo muy pocos productores en el sentido de los productores, no es que deba volver Daryl Zanuck, pero bueno, sí, debería, pero no y muy pocos cineastas que les gusta el cine, entonces y me parece que hay también entre el derecho, porque tiene que ver la ética. A mí no me llama la atención, por ejemplo, qué sé yo, mi segunda película fue una película discutida incluso por mí mismo, digamos, porque tuvo muchas contradicciones en su sistema de producción y exhibiciones, pero nos conocimos con Fernando porque él escribió un texto que ahora pensando bien entiendo por qué alguien como él podía escribir ese texto, digamos, porque la película trataba, no sé con cuánto éxito, de plantear una paradoja moral, digamos, que se hace con determinadas situaciones, problemas éticos los que las instituciones no pueden dar respuesta, digamos, porque bueno, también está en la vida de las personas. No sé si me salió o no, pero en todo caso había un problema ahí a tratar. Ahora, claro, bueno, la película no encontró el sistema de producción que le convenía, no encontró el sistema de descripción que le convenía. Entonces, la verdad es que la pregunta, que para mí era interesante, más allá de cuán satisfactoriamente yo la haya planteado, no fue escuchada, o fue escuchada por muy poca gente. Que por el contrario, estar preocupado de ver si la película había ido a tal o cual festival, qué sé yo, no sé. Esta fue, a ver, también está todo un poco idealizado. Mi primera película se terminó en San Sebastián, después también fui acá y fui a Venecia. ¿Qué es eso? Es como una kermés. Es grande. Solo Cannes, los demás son bastante. La película de la que está hablando se llama La Vida Nueva y está muy buena, pero una vez más, ¿no? Planteaba Sergio al principio la posibilidad de intervención del Estado en los contenidos, que a veces es el peligro no solo desde el Estado, sino desde otras intervenciones, ¿no? La película, en este caso fue la producción la que intervino en la película o en la duración de la película, que así todo, insisto, está muy buena, véanla. Sí, no, yo pensaba también un poco de esto que estábamos hablando, si el rol del Estado no debe ser pensar qué tipo de, no digo un tipo de cine en particular, pero pensar a largo plazo cuál es el tamaño, como decía Leo, y también qué tipo de cine queremos producir sin que sea el único tipo de cine, es decir, tratar de dar algún tipo de visión pensando en el tamaño del mercado y también hacia lo que aspiramos. No quiero decir que se tienen que producir 3 películas de determinadas características, 5 de otras, pero por lo menos tratar de buscar una identidad, formas y estilos como para que todas las ideas estén representadas, pero en el tamaño que la industria resiste. Eso implica pensar a largo plazo y también implica una decisión dolorosa, en el sentido de que
y bueno, estamos hablando de recursos que son finitos siempre, ¿no? Una idea de que hay un punto en el que va a cortarse y va a haber gente que no va a poder producir. Pero bueno, digo, eso también quizás es una decisión adulta y después aparecerán los problemas chiquitos de me eligieron a mí, lo eligieron a aquel, pero bueno, eso existe en todos lados. Pero me parece que quizás es eso un poco lo que habría que pensar, el Estado teniendo una política hacia adelante, pensando en el mercado y también pensando qué tipo de cine o qué cine que quiere producir. Bueno, para no caer en lo mismo que estamos mencionando y nosotros seguiríamos discutiendo entre nosotros, pero nos interesa también lo que lo que piensan ustedes. Quedamos abiertos a preguntas, intervenciones, lo que les parezca comentarnos. Acá lo veo a Juan Corbalán, le agradecemos la invitación acá a DPI, muchas gracias y bueno, los escuchamos. ¿Sigue esto? Sí, Aló. Mira, primero que nada, yo soy chileno. A mí me sorprende mucho lo que ustedes dicen respecto al cine argentino, porque nosotros, en nuestro país, siempre hemos encontrado el cine argentino de muy buena calidad. Ustedes tienen películas extraordinarias, La Nona, hace poco vi una de Karim, buscando un novio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Buscando un novio para mi mujer. Y cuando yo lo escucho, bueno, siento el típico pesimismo del argentino, porque la verdad es que el cine argentino creo que es reconocido en todas partes del mundo. Y insisto, en nuestro país se ven muchas películas argentinas. Ahí estamos, ahí. Primero, gracias porque le gusten las películas que se hacen acá. Pero después hay un problema. Y es que no es pesimista, es que realmente se producen 120 películas en la Argentina. Y se ven 5. Claro. Es un enorme problema. Incluso hoy la Argentina tiene una cosa muy interesante, es que la Argentina es uno de los mayores vendedores de material televisivo. Vende formatos, o sea, vende un programa que se traduce en otro país, o se produce directamente en otro país, pero vende la idea, digamos, y vende latas. Y entre ellos vende también largometrajes para televisión. O sea, largometrajes que se hicieron para cine, los vende para espacios televisivos. Esto pasa en el otro mercado grande de Cannes. El mercado de Cannes efectivamente es una kermés. ¿Sí? Cannes es una gran kermés y lo que importa es el mercado, que es donde se negocian todos los derechos. Es una especie de mafia donde se negocian los derechos de exhibición y producción para 2 años. Ahí están todos los Corleones del cine internacional pensando cómo van a ocupar pantallas. Muy divertido. Pero el otro, entonces, 2 meses más tarde, 1 mes y medio más tarde, va el mercado de televisión. Y ahí, incluso ahí, la Argentina, que vende mucho, no logra vender gran parte del cine que produce. Quiero decir con gran parte, más del 80%. ¿Por qué no logra? Porque no pasaban por salas. Hoy, y esto es internacional, esto supera el mercado argentino. Esto lo hace muy poco un gran ejecutivo norteamericano y productor se llama Jeffrey Katzenberg. Por si no lo conocen, es el tipo que con Spielberg y David Geffen fundó DreamWorks hace 15 años. Se encuentra en un congreso de negocios de un think tank económico. Esto fue hace 15 días. Y dice, dentro de 10 años la ventana de exhibición va a ser 3 semanas. O sea que las películas van a durar en pantalla solo 3 semanas
y después van a pasar a multiplataformas. Con lo cual también quería decir que era absolutamente imprescindible para que las películas hicieran un recorrido comercial y recuperaran su inversión, y con eso volviéramos a tener cine, más películas, que las películas pasaran por pantalla, por las salas, incluso si pasaban cada vez menos tiempo. Nuestro problema, por eso digo, es cierto que nuestro cine, en la Argentina ha producido mucho cine siempre porque fue el primer país en América Latina en tener una industria real entre el 36 y el 50. Tenía una industria con estudios exactamente calcada como la de Hollywood y le competía palmo a palmo. Entonces eso instaló la idea del cine argentino. Pero en proporción a lo que se produce, es muy poco y funciona mal. En realidad funciona mal. No es tanto pesimismo, sino ver cómo ante estos desafíos que presenta el futuro y estas nuevas ventanas y estas nuevas posibilidades, podemos adaptar, tener los instrumentos para que eso que producimos tenga la difusión y el peso suficiente para que podamos seguir produciendo, no solamente para hacer negocios. Por eso es como parece paradójico, porque es cierto que nos pasa a nosotros cuando nos vamos a festivales, que nos dicen, ustedes vienen del país de tal cosa, pero claro, hablamos entre críticos que las conocen a las películas y entre cineastas. Y hay una, perdón, por ahí molesta esto, pero hay algo más que ha hecho Hollywood muy bien. Hollywood es el único exportador de películas. Y los Estados Unidos Hollywood sabe que para que el cine funcione tiene que haber cine local. Entonces, en los países, en cualquier país, hay solo cine de Hollywood y cine local. No vemos cine francés ya, no vemos cine italiano, no vemos cine alemán, no vemos cine español. Si no nos dan una semana de cine italiano, no vemos cine italiano. Y esto hace 30 años no sucedía. Sí, una pequeña intervención porque por ahí soy el más optimista de los cuatro. Me parece que esto efectivamente tiene que ver con una discusión que tiene que ver con cómo mejorar algo que para mí está bien. Uno ve la ley de cine ha sido imitado por muchos países de Latinoamérica. En Perú, en Ecuador, se mira. En Chile, el espejo en el que intentan mirarse es el de la regulación argentina. Lo que pasa es que justamente uno por ahí lo que le cuesta entender es, uno entiende esta voluntad, esta declaración, por ejemplo, del cine como industria y la idea que decía Leo, vamos a hacer películas más caras porque el público quiere Suar y Campanella. Dios nos guarde, pero bueno, pareciera que esto es lo que nos afirman. O uno puede entender que se apoye a las películas de Santiago o Lisandro Alonso. El tema, esto es un cine con determinadas pretensiones artísticas, más allá de que esto es una cosa medio insostenible y ponernos a discutir qué es arte y qué no, pero bueno, que efectivamente lo tiene. Y hay otro cine con pretensiones populares, pero que parte de su justificación tiene que ver con que efectivamente sean populares. En el medio hay una gran cantidad de películas que no es ni una cosa ni la otra. Es una película en la cual alguien pensó que Cabré podía llevar mucha gente a los cines y que la terminan viendo 34 personas y el Estado invierte varios millones de pesos. ¿Se justifica eso, o por lo menos se justifica más allá de la primera vez en la que se comprueba que Cabré por sí solo, aunque lo lleven a la Isla Margarita, no vende entradas? Bueno, este tipo de discusiones no tiene que ver con que no veamos que el cine argentino, posiblemente de los cines latinoamericanos, es el que más presencia tiene en los festivales, en que más allá de las idas y venidas, la cuota de venta de entradas de cine nacional es relativamente aceptable. Uno ve lo que ha pasado con España y la debacle del cine nacional que la Argentina hasta ahora viene evitando, pero justamente si uno ve lo que pasa en España, mejor curarse en salud, esto es, aprovechar lo que tenemos de bueno y ver que no nos pase lo que pasa en otros lugares. Esto es, estamos inventando una burbuja con fondos públicos. Tratemos de que funcione bien y que tenga alguna justificación, que puede ser artística o económica, pero si no tiene ninguna de las dos razones, darle dinero para que gente haga su negocio o que se sienta bien consigo mismo, me parece que mucho no cierra, ¿no? Sí,
Una idea más que me parece importante, ¿no? Que nosotros veníamos de un momento hace unos años donde no se hacía cine. Después vino esta explosión de cine y lo que nosotros no es que es una mirada negativa, sino que estamos tratando de pensar el siguiente paso. Ahora que se produce, cuál es la forma de hacer una producción que llegue a la gente y tratar de ordenar eso. Digo, estaba pensando en los 80 donde casi no se hacía cine, que haya mucha producción es bueno. Ahora el problema es esto, que el exceso de producción termina siendo, transformándose en algo tan malo como un país sin cinematografía. Digo, no es bueno que un país no tenga cinematografía, pero tampoco es bueno un país que tenga mucha cinematografía y que el público no vea esas películas. Me parece que la idea es no caer en esa otra situación. Ahí. Pero una consulta, ¿hay un ente que se encargue de la planificación económica para decir, bueno, este año se van a poder producir tanta cantidad de películas en función al presupuesto que tenemos para promover el merchandising, lo que sea? Porque es cierto que hay muchas películas que no son conocidas. Nosotros en el programa lo hacemos siempre, las películas que no son conocidas, ni siquiera las distribuidoras nos dan la oportunidad de poder promoverlas. ¿Hay alguien que maneje ese presupuesto y que diga, bueno, no se pueden hacer más de 100 películas al año porque no vamos a poder subsidiar la promoción de todas las películas? Mira, hay un ente, a ver, lo que pasa es que es fácil demonizar a uno de los polos del circuito. Hablemos, primero respondo a tu pregunta. Hay un ente que debería hacer todo eso. No estaría haciéndolo del todo bien, digamos. Ahora, tampoco está muy ayudado. Yo creo que, francamente, que el momento de optimismo de comienzo de los años 2000 hizo que todos empezáramos a hacer la plancha, digamos, y que hayamos creído que las cosas eran más fáciles. Es cierto que la planificación en cuanto a la inversión es un poco desmesurada, se producen más películas de las estrictamente necesarias. Y es cierto que, por ejemplo, a la hora de discriminar, Fer plantea un punto que es clave, que prácticamente no tiene respuesta, que es, bueno, y decidir qué es arte y qué es no. Claro, qué sé yo. Pero bueno, hay un comité que finalmente va a dictaminar. El problema es cómo están compuestos los comités, sobre qué criterios deciden. Ese es otro problema. Pero para no caer en el facilismo de demonizar a terceros, que son muy fácilmente demonizables, siempre es fácil putear al Estado, digamos, y a veces con razón. Pero me parece que hay algo también a ver, ni los negocios puros, ni las películas solipsistas, ¿no? Sería como, hay películas. ¿Quién no quiere un cine popular bueno? ¿Quién no quisiera un cine de género como el americano buenísimo? Todos lo queremos. Porque además a mí personalmente me conviene. O sea, es como explicaba Leo, es lo que le da dinero y motoriza a la industria. Pero es que las películas esas, hechas con la superstición de que al ser más caras van a llevar más gente, solo gastan guita en vano. Entonces me parece que hay algo que es un trabajo colectivo, que nos incluye a todos los que estamos acá. Que es la discusión sobre que, bueno, ¿cuál es el cine argentino? No está mal que las películas sean negocios rentables. Y tampoco está mal que el Estado apoye películas a pérdida, porque las creo valiosas para, como bien decía Leo, porque son de alguna manera una imagen de la Argentina. Gusten afuera o no, qué sé yo, algún día gustarán, o, en fin, es como parte de la discusión cultural, eso, el intercambio cultural. El problema es que acá vale todo, y es todo igual. Y desde mi lado, digamos, yo francamente veo tan peligroso el negocio turbio como el protoacademicismo, digamos, porque en general está hecho por gente que no pisó una universidad en su vida. Que la revista Caído Cinema publica el año pasado la lista de las 10 mejores películas. Sexta está Lincoln, de Spielberg. Una legión de colegas vuestros, pseudo-intelectuales, escandalizados. Yo nunca vi semejante disparate. A mí además Lincoln me parece una película muy importante. Creo que. Pero es que Lincoln es una película que entró. Bien, yo también. Pero porque entronca con la mejor tradición americana, la de Griffith, la de John Ford. Y porque ellos la tienen. Entonces Spielberg sabe cómo inscribirse en eso. Los argentinos somos tan nabos que en vez de mirar esa lista y aprender,
nos quejamos. Las sensaciones de falta de yo soy controller, soy contador y controller, la falta de sensación es no hay un control. Hay una empresa que se llama Cine, que está controlada por ningún ente, o hay un ente que la controla y la está controlando mal, ¿no? Es la idea, es la sensación cuando... Sí, yo creo que es eso lo que sucedió. Eso es lo que sucedió en el 95 para acá. Que todos dijeron, esto está bueno y funciona. Y está bien y hay dinero y genera y el mecanismo funciona bien. Pero nadie se preguntó para qué. Entonces, vos haces bulones, pero no sabes para qué tipo de máquinas. No tenés los tornillos, ¿entendés? Tenés las tuercas y no tenés los tornillos. Entonces, Corea hizo otra cosa. Primero creó el mercado. Corea es un caso especial en realidad porque todo empezó con una dictadura, durante una dictadura militar. Entonces lo que hicieron fue cerrar el mercado, crear un mercado. Las primeras películas coreanas hechas con la ley de cine eran pésimas, pero fueron mejorando. Después cuando vino la democracia se abrieron, pero se abrieron restringidamente. Entonces lo que hicieron fue crear un Star System propio. Y en Corea hay 3 clases de cine. Cine de arte muy específico para un público muy restringido. Uno puede no gustarle la película, pero las películas se ven perfectas y tienen, digamos, un desarrollo de películas de acción y de suspenso, digamos, thriller como los americanos, que no tienen nada que envidiarles y muchas veces son mejores. Pero bueno, lo primero que hizo fue crear a los espectadores. Esa es la parte del derecho que no está. O sea, es la parte que falta. ¿Cómo hacemos para que la gente vea cine argentino? ¿Cuánto está la estadística que citan ustedes? Porque es verdad que hoy, no, me parece que... ¿Desde cuándo está la estadística esta que citan ustedes? Porque me parece que de un tiempo a esta parte, en cartelera se ven mucho más las películas argentinas que hace unos años atrás. No sé, ahora últimamente no se ve ninguna, pero digo que se ven muchas más. Claro. No. Pero vos lo decís en cuanto a cantidad de películas, a cantidad de público. No, se ven películas argentinas en cartelera que antes no había. Bueno, pero porque hay una producción. ¿Qué es? No, es que el problema ni figuraba. Pero no, el problema que estamos planteando un poco es ese. Puede haber mucho, pero después, primero que yo estoy convencido, quizás esto es una impresión personal, vos Leo un poco lo adelantaste, que si yo les nombro 10 películas que se estrenaron el año pasado, la mitad me dice no sabía ni que se estrenó. Digo, eso hay una invisibilización clara. Pero por otro lado, después lo que hay son películas que se largan a rodar sin ningún tipo de cuidado de la película, de pensar, que eso también me parece que es muy importante. Cuidar la película significa estrenarla en lugares donde haya un público que la vaya a ver, y esto no significa ni que un público sea mejor que el otro, pero sabemos que las películas tienen público y tienen lugares donde funcionan mejor o peor. Si pensamos en un negocio, capaz que tirar ciertas películas a un multipantalla es matarlas, o a veces darles un multipantalla es darle una posibilidad. Si no hay toda una idea detrás de esto, volvemos al problema. Fomenté una película que el director se la guarda bajo el brazo y se acabó, y el productor en algún caso hizo un negocio. Me parece que ese es el problema. Los datos están en cuanto a cantidad de películas. Creo que en los últimos años siempre el número de estrenos supera el anterior. Y en cuanto a público, eso ya es más discutible, porque puede ser que un año tengamos una cantidad importante de público nacional, pero cuando desmenuzás las cifras te das cuenta que ese público lo hicieron 3 películas que generalmente tienen la televisión atrás como disparador. Es decir, si a vos una película te la pone Telefe en el separador entre un programa y otro, te asegura una publicidad imposible de lograr de otra manera, y son esas las que hacen el público. Entonces a veces mirar los números solo desde los números es un poco mentiroso, ¿no? Hay que hacer un promedio. Mira, el promedio es así. La de Seba de Caro. Ah, sí. Ahora me acordé. Ahí tuvimos suerte, un poco de suerte. En realidad es así, para que veas un número claro, el año pasado el cine argentino numéricamente tuvo muchos más espectadores gracias a Metegol, Corazón de León, Séptimo y Tesis sobre un homicidio. Esas 4 tuvo mucho más público
que el año anterior. No recuerdo la cifra exacta, numéricamente, la cantidad de entradas vendidas en total entre todas las películas el año pasado superó a 2012, que había sido año récord de lo que va del siglo. Ahora bien, si uno desmenuzaba la participación del cine argentino porcentual en la torta, en 2012 había sido del 9% y en 2013 del 7%. Quiere decir que la incidencia, o sea, del 100% de las películas, de las entradas vendidas, solo el 7% fue películas argentinas en 2013 y solo el 9% en 2012. Y si vos la dividís por la cantidad real de películas que se estrenan, muchas de las cuales realmente no ves, hoy ves muchas más, porque se publicitan 30 películas más o menos bien por año, pero se estrenan 120. Entonces cuando uno hace todos los números y lo mira bien fino y lo mira con lupa, se da cuenta de que no, de que hay algo que no está funcionando, que es efectivamente un aparato que gira en falso. Perdón, no, yo una vez más, desde el lado luminoso, a mí me parece que uno de los pocos aspectos en los cuales desde la recuperación democrática hay una línea de conducta del Estado tiene que ver con el apoyo al cine. Incluso en los 90, época en la cual parecía que el Estado debía retirarse de todo, en comparación en el cine, si bien no fue su mejor momento, la retirada no fue tan potente y evidente como en otros aspectos, digamos, exactamente, pensemos en trenes, pensemos en tantos otros aspectos. Con lo cual, esto no es poco, y la realidad de que ahora tengamos esta cantidad de películas y que tantas películas sean buenas, tiene que ver con sus luces y sus sombras con la presencia del Estado. Lo que pasa, incluso sin ir a estos supuestos inexplicables que uno por ahí no entiende por qué se apoyan, o en el negocio de alguno, pensando que esto incluso puede ser una cuestión muy minoritaria y parcial, esperemos que efectivamente así, y por ahí esto será cuestión más del derecho penal que del derecho administrativo, porque habría que denunciar a estos delincuentes. Lo que da lástima es que hay muchas películas muy buenas que no ve nadie. Estoy pensando en La Tercera Orilla, estoy pensando en películas que ganan premios, en Viola, en películas que ganan premios en todas partes, que efectivamente no es que signifique demasiado, pero hay un cierto consenso de la crítica, no solo nacional, de que se trata de películas importantes, más allá de lo ambiguo que puede ser este término, y que efectivamente la mayoría del público no nos enteramos siquiera de que existe y que se da en un cine de Constitución los miércoles a las 7:20 de la tarde. Hay algo que falla ahí, que no hay un afiche como la gente, entonces es una lástima que se invierta tanto, que se hagan películas tan buenas, y todo esto es muy bueno, yo estoy convencido de eso, pero hay algo que tenemos que retocar. Porque como bien decían acá, la película de Franchella o Darín la apoya un canal de televisión, y aunque no queramos nos vamos a enterar de que existen, y algunas están muy buenas. Corazón de León estaba buena, bueno, sí, estaba bien. Bueno, el asunto es todas esas otras, ni siquiera yendo a estos costados un poco más laterales que tienen que ver con Corleones, oscuridades, o que se vinculan más con el derecho penal. Todo ese otro cúmulo de películas muy buenas que tiene el cine nacional, en general al público llegan poco. Es una lástima, ahí hay algo más que hay que hacer. Y el Estado tiene herramientas para hacerlo, tiene herramientas incluso en la propia ley vigente. Y me parece que acá hay que mejorarlo, algo que tiene aspectos muy positivos. Perdón, sin querer ser larguero, me parece que también acá hay otro punto. Leo hablaba de que Corea creó su mercado. Lo que también tenemos que pensar es si no es necesario educar la mirada, es decir, empezar a pensar en el cine, en los colegios, en el cine, que todos desde cierta edad lo empecemos a pensar desde otro lugar. Que se cumple con una cosa de la ley, que es que las películas argentinas pasen por televisión, que no pasan. La ley lo dice, lo exige,
le obliga a la televisión a pasar películas argentinas, a la televisión de aire, a pasar en cierta cantidad de horas de cine argentino, pero de producción reciente. Y no lo hace. Y no lo hacen, y no lo hacen. Y tienen órdenes judiciales para hacerlo, y no lo hacen. Bueno, y... Vos te metes en YouTube y hasta cuesta encontrar películas argentinas. Sí. No las suben, porque no las conocen. Claro. Lo que pasa es que, por eso digo que es medio una tarea, pero de verdad de todos y cada uno de los que estamos acá. A ver, están los Corleones abajo en Cannes y arriba están los autores también. Quiero decir, también existe ahí el cine verdadero, también ahí ves maravillas. Esos lugares también existen por eso y está bueno verlos por eso. Acá, sin embargo, por ejemplo, no podría tomar la invitación a hablar sobre el Estado como de una manera aledaña hablar de política. Entonces, bueno, podríamos pensar que muchas de esas películas fantasmas, digamos, simplemente reciben apoyo por razones políticas. Pero la verdad es que en todas las esferas, en todos los costados, digamos, de la actividad cinematográfica, en cada uno de sus vértices, yo veo solo política, veo muy poco cine. Por eso vuelvo a lo que decía Sergio. Educar la mirada es finalmente generar una cultura de espectadores que sepan, o por lo menos tengan alguna idea de qué puede ser un cine argentino. Si no, digamos, las mafias son un costado. A ver, yo me acabo de enterar hace unos meses que mis 2 películas están recontravendidas, ningún distribuidor me avisó. Digo, Otra Vuelta está vendida afuera, TCM. Digo, yo nunca veo un peso, jamás. Por eso digo que el derecho penal interviene mucho, pero también cuando muchas veces, digamos, los cineastas no salimos a, como bien decía Sergio, a pensar dónde pueden ser vistas nuestras películas, o a dialogar con el público, o a discutir con los críticos, también a veces ves las discusiones, digo, yo trato de no leer blogs y todas esas cosas, pero lees las discusiones sobre las películas y mucho más que discutir sobre cine se discute sobre política. Vos decís, todo esto que se está hablando, ¿es por qué? Porque esta gente quiere dirigir el Bafisi, quiere ser ministro de Cultura. No entiendo muy bien cuál es la... No se habla de cine porque en el fondo no hay una idea muy... Y creo que tiene que ver con la carencia que señalaba Sergio. ¿De qué cuernos es el cine argentino? No sabemos. Digo, nadie puede saberlo a ciencia cierta, digamos, y estaría bueno que una mirada así se edificara sobre la tolerancia, digamos, que no... por ejemplo, la que ejerce mi amigo Fernando Lima, que detestó Lincoln y sin embargo me permite estar acá, me acabo de enterar. Pero digo, es un trabajo de todos nosotros. Ninguno de los responsables de la maquinaria del cine, y me incluyo en primer término, deja de tener la culpa de que algunas de las cosas estén mal. Porque todos aceptamos eso. Digo, yo no le hice un juicio a los distribuidores que nunca me avisaron. Bueno, ya sabés que podés empezar. Sí, pero... ¿Tienes una pregunta? Mi pregunta es un poco, se habla de vender el cine afuera y de educar a la gente, ¿no?, de esta mirada de cómo ve el cine, pero también lo que yo veo es que venís acá y decís, mirá, hay una industria del cine, el cine no es solo Darín, pero vas a Córdoba y de 3 estrenos que se estrenan acá, 7 en Córdoba, 3 en Santa Fe y en Mendoza, y en el resto de las provincias no te enterás de absolutamente de nada. Claro. ¿Cuál es la causa? ¿O cuál es el problema es que justamente no hay una política de distribución. Mira, claro, el problema es que no se fomenta la distribución y la exhibición, ni siquiera con los cines que se hacen fuera del área metropolitana, como en Córdoba. Ustedes tienen un cine buenísimo. ¿Cómo se llamaba la película que nos gustó tanto? Hay una movida del cine de Caravana. ¿Vos viste de Caravana? La Caravana es extraordinaria, nos encantó. Es una película que podría ser excelente y de gran público. Si pueden, busquen de Caravana y véanla. Es muy divertida además. Acá pasó por 2 salas. Anduvo bastante bien porque los críticos la empujamos bastante. Pero no se estrenó en ningún otro lado más que en Buenos Aires y Córdoba. Y en Salta se está produciendo buen cine. En Tucumán se está produciendo buen cine.
se acaba de estrenar una película tucumana de los dueños en Mendoza, Los Dueños, que es extraordinaria. No sé, es difícil encontrarla en las carteleras. Yo que no la vi en privado, la tenía que buscar para ir a verla y no la encontraba. Una pregunta, por ahí es súper básico, pero yo escucho muchas veces en la radio, tipo, vayan esta semana, o sea, primera semana de estreno, vayan a ver la película para apoyar el cine argentino. ¿A qué se refiere eso? Eso es la cuota de pantalla. Porque hay una protopolítica que obligan a las salas a estrenar cine argentino, con lo cual lo que hacen las cadenas es por obligación estrenar una y sacarla apenas puedan. De hecho te mienten con los números, yo lo viví eso. La primera semana, mi segunda película tuvo un lanzamiento chico para grande, pero grande. Es que es curioso, mira. El segundo película tuvo un lanzamiento grande en cadenas y qué sé yo. Y yo, con la que era mi novia en ese momento y unos amigos, íbamos a todas las funciones a ver cómo andaba. La sala no estaba llena, pero estaban por lo menos por la mitad. Cuando nos llegaban los números de la primera semana, no me daba la cuenta nunca. Claro, por supuesto la segunda semana ya no estaba más en los shopping. Con lo cual, digamos, eso no es sino un fracaso. Mi primera película se hizo con nada de guita y los distribuidores no la querían estrenar. La metieron en 2 salas y para esos estándares fue un éxito. Hizo el triple de espectadores que la segunda, porque hubo una militancia de los críticos también, porque me acuerdo un texto precioso que leo en ese momento, que no insisto, no es por los elogios, son textos que invitan a la gente a ir al cine. Entonces el boca a boca de esa película, que yo no entiendo cómo se pudo mantener en cartelera tantas semanas, porque ibas al Tita Merelo, no entendías un diálogo. Pero fue un pequeño éxito, hizo en una sala durante 3 meses estuvo. Digo, para esos momentos, en febrero. Digo, la otra, que la lanzó Patagonic, que tenía suscripción en Canal 3, duró 2 semanas. Simplemente porque la estrenaron por obligación. Por eso digo una protopolítica. Por eso te dicen, vayan la primera semana. Por más que se llene la primera semana, la sacan. Santiago, esto es... La cuota de pantalla implica que hay un porcentaje de películas argentinas que deben estrenarse. No pueden estrenarse todas películas extranjeras, sino que hay un porcentaje de películas argentinas. Una vez estrenadas, tienen un mínimo de estadía en pantalla, pero es obligatorio mantener la película en pantalla si cumple con algo que se llama media continuidad. Esto es, si un porcentaje de la sala está ocupada esa semana. En general, lo que marca la media continuidad es sobre todo el fin de semana del estreno. Lo que muchas veces pasaba, que contaba acá Santiago, y a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado, de pedir ir a comprar entradas para una película y le dicen que está agotado y uno va a la sala y después está vacía. Lo que pasa es que las multipantallas en general no quieren mucho determinado cine nacional, salvo el de Darín, Campanella y Suar, entonces prefieren que se caigan. Entonces no venden. Exactamente, ahora hay un poquito más de control. En un momento, por ejemplo, el Instituto de Cine tenía 2 personas para controlar la cuota de pantalla en todo el país. Eso ha mejorado. En cuanto a la posibilidad de exhibición, es cierto que lo que no tenemos es un circuito de exhibición alternativo, que es lo que, por ejemplo, existe en Francia, existe en España. En general lo que tenemos es una actividad estatal a través de los espacios Inca, lo que era el Cine Gomón, que fue comprado, me parece que es una iniciativa muy buena. Lo que pasa es que son lugares muy acotados. Está la Sala Lugones, está el Malva, está el espacio Inca Kilómetro Cero, que era el Gomón, 3-4 lugares más, pero no llega a ser un circuito. Esto es, esta cultura que antes uno tenía, que aunque viviera en Banfield iba a Congreso a ver una película, aunque más no sea por el caos que es el tránsito, uno hoy en día no lo hace. Entonces hay que encontrarle una nueva vuelta a eso, y me parece que eso, por ejemplo, un circuito de exhibición alternativo es algo que hay que apoyar, y que por ahí por un tiempo es mejor pensar en que en vez de 120 películas se hagan 80 y dar más apoyo a la exhibición que a la producción, por lo menos hasta que tengamos ese circuito. Sí. Digamos, eso por ahí sería una medida un poco más inteligente. Sí, y otra cosa que me parece paradójico, un poco respondiendo a la pregunta, es que uno sabe que muchas veces el cine nacional en el interior del país tiene mejor recepción que en capital, y sin embargo lo que sabemos es que las películas se estrenan en capital y después llegan al país, al resto del país como pueden, si llegan, y entonces un público que sería más receptivo, nosotros los porteños a veces tenemos esa paradoja, que somos
mucho más refractarios, el público que es más receptivo no tiene la posibilidad de llegar a la película. Entonces, otra vez, está bárbaro, el Estado tiene que intervenir en la actividad, pero tiene que ser inteligente a la hora de la intervención, porque si no, digo, ya lo dijimos 10 veces, lo vamos a repetir una más. ¿De qué sirve poner la plata si después no soy inteligente para encontrar el público que la película tiene? Que insisto, creemos que no todas las películas tienen que tener 10, creo, no voy a hablar en plural, 10 millones de espectadores, pero cada película tiene su público. Hay que tratar de llegar a lograr ese público. Y ahí es donde uno le pide inteligencia al Estado y también colaboración a los productores que no tiren la película. Pero digo, pensando esto del interior del país, del resto del país, me parece una paradoja, que donde hay mayor recepción las películas no lleguen. Según la experiencia que tienen ustedes, que han andado en varios festivales, ¿cuáles son las medidas que toman los estados justamente para que el público llegue a estas películas que por ahí no están tan publicitadas o demás? ¿Cuáles deberían ser las medidas que deberían tomar desde el Estado para que las películas lleguen a tener público finalmente? Hay dos cosas. Hay una cosa que es muy clara. En Europa, países europeos son los que tienen las políticas más fuertes de difusión de su propio cine. De todas maneras, es un mito que las películas independientes alemanas tienen más públicos que las comedietas alemanas, que tienen millones y son peores que las de Suar. No saben lo que es eso. Y en Francia ni hablar. Pero lo que sí suceden dos cosas. La primera, está descentralizada la ayuda. Es decir, no todo el dinero viene del Instituto de Cine, sino que vos tenés el Instituto de Cine alemán o el Instituto de Cine español o el Instituto de Cine francés, te da una parte para que arranques. Después los estados, las regiones, las ciudades te dan exenciones impositivas y otro poco para que sigas haciendo. Está obligada la intervención de la televisión y que tenga espacio en la televisión. Con lo cual, la productora televisiva que puso dinero en la producción se encarga de difundir la película cuando sale en sala, porque es publicidad para cuando sale en la televisión. Y tiene un valor, porque esa película, una vez que es conocida, empieza a venderse más en los mercados internacionales. El ejemplo clarísimo, más claro de eso, es la política inglesa, donde cuando la BBC y Channel 4 empezaron a invertir en la producción cinematográfica, levantaron una industria que con el thatcherismo había quedado destruida. Venía de varias crisis, después de la Segunda Guerra Mundial le costó mucho levantarse, logró levantarse en los 60 y Thatcher la destruyó. Cuando empezaron a intervenir la BBC y el Channel 4, empezaron a conquistar mercados y público. Y coproducen con los Estados Unidos. Muchas de las grandes blockbusters de Hollywood tienen capital inglés que proviene de ese tipo de inversiones, incluso de intervención estatal, porque la BBC es estatal. O sea, sin la televisión como pata, que sirva primero para difundir y después como pantalla, no hay posibilidad, porque es lo que te permite llegar a la mayor cantidad de público y generar el público. Una cosita que me parece que Sergio había dicho, me parece que es otra que por ejemplo en Francia lo tienen muy claro, y es el tema de la educación audiovisual. Me parece que hay cosas que no la podés dejar libradas al mercado. La realidad que si el mercado es ocupado por películas que aparte nos gusta, como Capitán América o Spider-Man, solamente uno se acostumbra solo a ver ese cine. Si no hay opciones, si uno se acostumbra a ver solo cine montado, editado y contado de una determinada manera, que cuente determinadas historias con una determinada mirada, se acostumbra a consumir solo eso y no tiene las herramientas para disfrutar de otras cosas. Y eso es una cosa que uno aprende, como cuando en el colegio al principio te tiran un libro y uno lo elegía porque tenía menos hojas, porque no sea cosa que perdiera mucho tiempo leyendo un libro, hasta que le tomas el gusto. Y con el cine muchas veces te pasa eso, que la primera película que ves de un tipo no la terminas de entender, no la terminas de disfrutar, y tiempo después te cae la ficha, y eso te da más herramientas, te da más cultura, te da más posibilidad de disfrute y de goce también, porque podés pasarla bien viendo Capitán América, pero también podés pasarla bien
viendo una película de Lucrecia Martel. Y me parece que en eso necesariamente hay que educar la mirada, para la diversidad, y así como hay literatura como materia en los colegios, efectivamente la educación audiovisual es algo que a esta altura del mundo deberíamos pensar, porque si nos quedamos solo con lo que nos marca los mercados, tenemos que las decisiones se adoptan de otra manera. Ejemplo de esto es lo que está pasando, por ejemplo, con el doblaje de las películas. Una política de las majors de cada vez más estrenar las películas dobladas y no subtituladas por pretensiones económicas de ver todo el mercado latinoamericano como un solo gran mercado. Bueno, esto creo que no nos conviene, pero también está en nosotros y está el Estado en hacer algo. Sí, perdón, y si no es casi renunciar a dejar que la educación audiovisual en nuestro país la marque la televisión, porque en definitiva termina siendo el medio que acostumbra cierta forma de ver a todo. Entonces es la televisión la que nos marca la educación y el Estado se desentiende y deja librado a eso, la forma de ver cine de los más chicos. Digo, los más grandes ya estamos mal o bien formados a cierta altura, pero si el Estado se desentiende de eso, tenemos que pensar que las formas de ver cine van a ser las formas y los formatos, un poco como mencionaban, corte rápido, no pensar 2 segundos, todo inmediato, que es lo que nos marca la televisión. Si el Estado renuncia a ese rol, o si nosotros permitimos eso, bueno, después pasa definitivamente lo que pasa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Juan Corbalán, muchas gracias a DPI por la invitación, la verdad que un gusto, nosotros esto nos encanta. Vayan a ver Los Dueños, que está en cartel, de Toscano y Raduski, vale mucho la pena, película tucumana que está en cartel. Algunas chicas cuando se estrene acá de Don Santiago Palavecino, que está... ¿Cómo? Los Dueños siguen en el espacio Inca kilómetro 0, por lo menos seguro. De Raduski y Toscano, es gran película. Los sábados de 12 a 14 en la M750 hay un programa de cine que está buenísimo, que si tienen ganas, a M750, sábado de 12 a 14, la Autopista del Sur, hablamos de estos y muchos otros temas, y de paso uno se entera de que también hay muy buenas películas argentinas que hay que ver en el cine. Esto lo digo en serio, porque recién lo hablaba con 2 chicas que me preguntaban acá, porque me preguntan, y bueno, ¿y cómo nos orientamos? Bueno, eso también es un trabajo, es eso, es escuchar el programa de ellos, es escribir las cosas que escribe Leo, bueno, y si no, digamos, también enterarnos de que esas películas existen corre por cuenta nuestra. No sé, no somos tan víctimas tampoco, digamos. Como bien decía Sergio, somos adultos, somos grandes ya.